Buenas tardes. Lo primero, quería, antes que Marina haga la presentación, agradecerles la presencia en la conferencia de esta tarde a todas las personas que están aquí y con más interés si cabe a los que son asiduos todos los lunes. Aprovechar para felicitarles las Navidades y esperar que el año que viene sigamos por lo menos como hasta ahora. Todo esto que hace ALUES, ciertamente que no es una persona sola, es un grupo de gente, la Junta Directiva, que lo lleva a cabo, con la ayuda de algunas instituciones. Pero os ruego una cosa, nos hacen falta socios, son 30 euros al año. Creo que con 30 euros al año algunos de los que sois asiduos podíais haceros y nos haríais un gran favor. Nada más, hacerle el propósito para el año que viene y aquí os esperamos. No os vais a arrepentir, ¿eh? Gracias. Buenas tardes, les damos la bienvenida a la 10ª conferencia de este curso. Presidenta de ALUES, Junta Directiva y socios de ALUES, colaboradores y, como no, damos la bienvenida a don Miguel Panadero Moya. Con la conferencia de hoy finalizamos el bloque Lo cercano, lo nuestro y cerramos las conferencias de este año 2018, pero no las del ciclo de conferencias de este curso, ya que en enero abrimos una nueva sección bajo el nombre Todo es Cultura, en la que tendremos, como siempre, eminencias que nos ilustrarán sobre medicina, matemáticas, literatura, arte, etc. Concretamente, el 14 de enero tendremos a don José Manuel Lozano Gotor Perona para impartir la conferencia ¿Hace falta Dios para explicar el universo, la vida y la mente? Volviendo al tema que nos ocupa hoy, hace casi 3 años tuvimos el honor de escuchar a don Miguel Panadero en el ciclo de conferencias 2015-2016 y nos decía que la situación estratégica de Albacete es un bien efímero, que con el tiempo y dependiendo de muchos factores puede aumentar o puede disminuir. Y hoy nos explicará cuál es la situación de nuestra ciudad y de nuestra provincia ante las políticas de infraestructuras en relación a las redes transeuropeas de transporte. Miguel Panadero, catedrático emérito de Geografía Humana de la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene una amplia experiencia profesional vinculada a la docencia pública en todos los niveles y ha ostentado importantes cargos en la Universidad de Castilla-La Mancha. Vicepresidente de la Comisión Gestora, vicerrector de Investigación, director del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y decano de la Facultad de Humanidades. Actualmente continúa su labor investigadora en colaboración con el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de Albacete y es autor de más de 60 publicaciones, la última publicada este año, La red urbana y las redes transeuropeas de transporte en Castilla-La Mancha. Iniciamos ya la conferencia que promete ser muy interesante. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Carmen. Es para mí un honor volver otra vez a estar delante de todos ustedes, gracias al buen hacer de Carmen. Y yo creo que ya no puedo dejar de decirle que puede contar conmigo como un nuevo miembro del grupo de ALUES, si le parece bien. Así que recojo el testigo, el guante, inmediatamente estoy a vuestra disposición. Señoras y señores, muchas gracias por venir aquí esta tarde, una tarde de diciembre con tantas cosas como hay que hacer ya de cara a la Navidad, a escucharme. Yo modestamente pues voy a tratar de contarles a ustedes una de mis preocupaciones que están relacionadas con uno de los trabajos que realizo habitualmente, que es pensar en la geografía, pensar en geografía. Quería empezar diciéndoles que la geografía que hemos estudiado en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y el enfoque que ahora la ciencia geográfica le aplica a sus estudios como objetivo, pues ha cambiado un poco. La mayor parte de las personas que estudiaron geografía en su momento escolar, pues pensaban o hablaron de los topónimos de todos los accidentes geográficos que existen en el mundo. Y eso suponía pues una especie de tormento que forzaba a utilizar la memoria para poder saber dónde estaba uno ubicado. Ahora la geografía tiene un enfoque
más digamos, filosófico, más pendiente del hombre que de los accidentes físicos, y por eso una de las ramas más desarrolladas es la geografía humana. Y el objeto de la geografía humana es el territorio, el espacio de los hombres. Así que trabajamos sobre el espacio de los hombres y lo que hay en ese espacio. Y lo que hay en ese espacio está a distintas escalas. Hay una escala local, y nos preocupan las cosas que suceden en la ciudad, pero también en una escala mundial, lo que sucede en China y las actuaciones que plantea China o Estados Unidos, sus decisiones de alguna manera afectan al espacio del hombre, a nosotros también. A esa escala nuestra también está relacionada a la escala superior. Entre una y otra está la escala europea. Prácticamente todo el mundo conoce, porque está muy difundido por la prensa y por la televisión, todos los años hablamos de la política agrícola común, de la PAC. Es un elemento más de nuestra vida. Lo que pasa con la PAC nos afecta directamente. Bueno, hay algo que no está tan entendido y tan valorado, como es lo que pasa con la política europea relacionada con el transporte. También lo que se determina y se decide dentro de la política europea relacionado con los transportes nos afecta. Nos afecta mucho, especialmente afecta a las posibilidades que tiene la ciudad en la que vivimos para seguir siendo y haciendo lo que hasta ahora hemos hecho, o para dejar de hacerlo y tener entonces otro tipo de vida, o una vida más activa, o una vida más modesta, más lánguida, menos importante. Y sobre esto es sobre lo que quiero contarles a ustedes lo que está sucediendo en Europa y las consecuencias que tiene lo que está sucediendo en Europa para el futuro de nuestra ciudad. Recuerden ustedes que hay unos hitos históricos que han determinado el comportamiento, la realidad, los intereses, las cuestiones que nos planteamos, cada uno de nosotros, con un antes y un después. 1978, como saben ustedes, estamos celebrando 40 años de la Constitución. Dentro de la Constitución aparecía una nueva organización del Estado, el Estado de las autonomías, y dentro de ese Estado existían distintas posibilidades de reorganización territorial que iban a determinar también la forma en la que las personas que vivimos en Albacete íbamos a tener que movernos. Albacete decidió entrar en una organización territorial que es Castilla-La Mancha, y desde entonces llevamos 40 años celebrando que vivimos, trabajamos, actuamos dependiente de lo que sucede en Castilla-La Mancha y de los que determinan los gobernantes de Castilla-La Mancha que tiene que suceder en su territorio, y nos afecta. Recuerden ustedes el intenso debate local que hubo para implantar la línea de alta velocidad Madrid-Valencia, que inicialmente iba a ser Madrid-Albacete-Valencia, y finalmente el gobierno regional determinó que en lugar de ser Madrid-Albacete-Valencia fuera Madrid-Cuenca-Valencia. Con un ramal Albacete que nos llevaría a Alicante, que es lo que tenemos y donde estamos trabajando. Pero cuando luego la Unión Europea ha desarrollado sus propias políticas de transporte, este hecho, que parecía que no tenía gran relevancia para nuestro futuro, en su momento, ahora comprenderán ustedes y verán a lo largo de la conferencia cómo las cosas han tenido también sus efectos, por el momento, nada ventajosos. El otro hito importante es el de 1986, en el cual España se integró en la Unión Europea, y como saben ustedes, la Unión Europea es una organización, una asociación de países, de gobiernos, de estados, que funciona dentro de un sistema de mercados abiertos y competitivos. Es decir, competimos con el resto de países de la Unión, así que las obligaciones, las actuaciones, las decisiones que tomamos los albacetenses están de alguna manera determinadas por tener que vivir compitiendo abiertamente con lo que deciden otros ciudadanos distintos del de nuestro país y competir con ellos, lo cual
pues nos obliga a tomar unas decisiones siempre determinadas o condicionadas por lo que sucede en ese entorno territorial nuevo que es el marco de la Unión Europea, que implanta sus propias políticas de transporte. Desde que España entró en 1986 en la Unión Europea, los países que integran la Unión Europea, como les he puesto en este cartel, pero también las regiones que forman parte de la Unión Europea, han tenido que incorporar a todas sus decisiones, a todos sus planteamientos, a sus políticas de planificación territorial autónomas, a sus políticas de construcción de infraestructuras, han tenido que integrar las que decide la propia Unión Europea, de manera que están determinadas nuestras políticas regionales y nacionales por lo que determina la Unión Europea, de acuerdo con las disposiciones del Tratado Fundacional de la Unión Europea, que disponía exactamente que todos los ciudadanos de la Unión, para que los ciudadanos de la Unión Europea, los operadores económicos, los entes regionales y locales, para que participemos todos de los beneficios de un espacio sin fronteras interiores, la Unión tiene que contribuir poniendo dinero para que establezcan y se desarrollen redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de transportes. La Unión Europea hace esto con ese objeto, como les digo. Así que, para ello, ha determinado la Unión Europea que deben de diseñarse redes que unan toda Europa, transeuropeas, por la cual se movilice el transporte internacional dentro de la Unión Europea. ¿Qué son entonces las redes de transporte o las redes transeuropeas de transporte? Pues un conjunto de redes de carreteras viarias y de ferroviarias, un conjunto de redes que pertenecen a los países de la Unión, pero que de esas redes de los países de la Unión se seleccionan determinadas vías, carreteras y líneas de ferrocarril que permitan desarrollar comunicaciones eficientes, rápidas, seguras, tanto para personas como para mercancías, a través de unas líneas determinadas, unos itinerarios determinados, que son los denominados corredores multimodales. Los corredores multimodales, por lo tanto, son itinerarios que enlazan redes de carreteras, de autovías y de autopistas, y redes ferroviarias, tanto de alta velocidad como convencional, de ancho convencional, para trenes, tanto de viajeros como de mercancías. ¿Qué hacen estos corredores multimodales? ¿Qué función tienen? Pues conectar algunas ciudades, las principales ciudades, los principales puertos, los principales aeropuertos, los principales centros de producción y las terminales intermodales que están en los nodos logísticos de cada corredor. Esto es lo que tienen que hacer los corredores multimodales. La Unión Europea ha generado, de consenso con el resto de los ministros y gobiernos de todos los países que están integrados en la Unión Europea, han acordado actuar sobre unos determinados corredores multimodales y a lo ancho y a lo largo de todo el mapa de Europa, pues han seleccionado 10 corredores. Esto se hizo en el año 2011. Recuerden ustedes que el tren de alta velocidad llegó a Albacete en el año 2010. Pocos años después, poco tiempo después, 2011 y sobre todo los años siguientes, la Comisión Europea propuso la existencia de 10 corredores a nivel europeo, en la escala europea. 2 de esos itinerarios, de esos corredores, son los que transcurren por España. Esos 2 corredores son, por una parte, un corredor occidental, el corredor del Atlántico, que tiene la función de trasladar desde el puerto atlántico del sur de Lisboa, que se llama Sines, hasta Estrasburgo, las comunicaciones. Así que funciona por toda la zona occidental europea, de España, de la península ibérica, Portugal, España y Francia, hasta llegar a Alemania y continuar por ahí hasta el norte. Vertebra todo el noreste peninsular, desde la frontera portuguesa, en nuestro caso, hasta Irún.
El otro corredor que también transcurre por España es el corredor del Mediterráneo. Este es ya más famoso y más popular entre nosotros, porque sistemáticamente no hay día que no aparezca en la prensa, especialmente en la prensa, alguna referencia a lo que está sucediendo, a lo que se está aspirando que suceda con el corredor mediterráneo. Y la pregunta a continuación es dónde estamos nosotros en relación con esto de lo que se está hablando tanto. El corredor mediterráneo entra en España por Figueras, por la costa catalana, por el Pirineo catalán, y discurre hasta Algeciras, hasta Algeciras, y se bifurca en dos secciones. Así que hay un corredor mediterráneo que desde el litoral mediterráneo se discute mucho, que es el corredor central mediterráneo. El corredor central mediterráneo entra directamente desde Algeciras a Córdoba, a Madrid, a Zaragoza, hacia la frontera francesa. Inicialmente se pensaba que ese corredor debería de tener un paso de la frontera francesa a través de los Pirineos centrales, es decir, de Zaragoza a Huesca y de Huesca por un túnel por debajo de los Pirineos de largo recorrido hasta Toulouse y ahí enlazar con la red transeuropea francesa y las comunicaciones de esta manera. En Europa esto es un corredor mediterráneo. En España el corredor mediterráneo es otra cosa, especialmente en el litoral mediterráneo, para quienes el corredor mediterráneo tiene otro recorrido distinto, como veremos. Estos son los corredores que en 2016 tenía reconocidos la Unión Europea como corredores de la red transeuropea de transporte. Si nos fijamos en el caso de la península ibérica, como ven, el color amarillo representa el corredor atlántico, que tiene también dos posibles alternativas. Una, la tradicional comunicación de Lisboa a Madrid, por Badajoz, y otra distinta, la comunicación de Lisboa a Estrasburgo, pero no por Badajoz, sino por Salamanca y Valladolid. Es distinto. Para las autoridades portuguesas, el corredor más interesante es el que vertebra de norte a sur Portugal y después, desde Coimbra aproximadamente, cruza Portugal, entra en la península, entra en España y desde ahí continúa para Irún para seguir hasta Estrasburgo. Eso está generando un conflicto en el caso castellano-manchego de Talavera de la Reina, porque si el corredor atlántico entra por Badajoz, Talavera de la Reina tiene capacidad para estar en la red transeuropea de transporte. Si finalmente el corredor atlántico entra por la otra dirección, que es la que está interesando actualmente a Portugal, pues las dificultades son mayores y de ahí la movilización social que permanentemente estamos leyendo en prensa que se está produciendo en Talavera de la Reina, exigiendo al gobierno regional que pacte con el gobierno del Estado para que la red transeuropea de transporte del corredor atlántico no deje de pasar por Talavera de la Reina. La otra corredor es el trazado verde, que como verán ustedes tiene dos posibilidades. Un itinerario central mediterráneo, el paso de los Pirineos por Huesca está prácticamente impedido porque no tiene ningún interés por parte de Francia de que se haga ese túnel, y aduce problemas medioambientales para que ese túnel de los Pirineos, que le llevaría desde Huesca hasta Toulouse, bueno, sí, que se estudie, pero no se invierte, no hay prioridad en invertir dinero para que eso se haga. Por lo tanto, la única opción que tenemos es la opción de los Pirineos orientales, es decir, pasar por Cataluña, y en el momento actual con la conflictividad añadida o sobrevenida que tiene todo este tipo de cosas. Pero en cualquier caso, el corredor litoral mediterráneo es el que tiene más posibilidades de salir adelante. De hecho, lo que está sucediendo es que la inversión del Estado, esa inversión forzada del Estado en infraestructuras que le interesen a Europa, se está haciendo fuertemente sobre el corredor litoral mediterráneo.
Y el adalid, actualmente, de todo este tipo de gestiones para que se financie el corredor mediterráneo litoral es, naturalmente, Valencia. Valencia se ha convertido en un núcleo geoestratégico. Han apostado fuertemente por el desarrollo como ciudad europea, como conexión europea, de su capital y de vinculación territorial a través de su propio puerto, el puerto de Valencia, porque inicialmente los puertos con los que estaba pensando la Unión Europea y se había acordado inicialmente como destino de la red transeuropea eran en Portugal el puerto de Sines y en España el puerto de Algeciras, ambos para el transporte de mercancías con contenedores básicamente. Valencia compite, los empresarios se reúnen, se movilizan, exigen políticamente, exigen inversiones y el gobierno está respondiendo positivamente a esta gestión sin cesar. Por eso, de vez en cuando, permanentemente, de vez en cuando, tenemos en prensa información sobre reuniones que se han producido en Valencia o en ciudades del corredor del Mediterráneo para exigir financiación del Estado en estas infraestructuras que pasan por Valencia. ¿Y cómo puede determinar la Unión Europea que esto suceda? Pues de la misma manera que existe una política europea agrícola común que dispone de fondos de dinero para forzar a los países a ayudar a que la producción se haga de acuerdo con las exigencias de la política, con las exigencias de la Unión Europea, también en el caso de la construcción de infraestructuras, la Unión Europea hace exactamente lo mismo. Entonces, ha creado un saco de dinero, una bolsa, y le dice a los países, si ustedes quieren, yo les puedo ayudar a que ustedes gasten dinero y mejoren sus infraestructuras de transporte y yo les doy dinero para que lo hagan ustedes. Es decir, cada vez que ustedes me hagan un proyecto de mejorar algo de infraestructuras que esté dentro de la red que hemos diseñado, yo les voy a dar dinero para que usted lo haga. Con lo cual está determinando hacia dónde tiene que ir el capital público, el dinero del presupuesto del Estado, hacia dónde tiene que ir, porque la Unión Europea está marcando los lugares hacia dónde tiene que ir. Es decir, los lugares que están incluidos en las redes transeuropeas de transporte reciben dinero de Europa para crecer y mejorar, y los lugares que no están metidos dentro de la red transeuropea de transporte no reciben dinero para poder hacer este mismo tipo de cosas. Así que hay ya marcada, de entrada, una serie de regiones ganadoras, una serie de regiones perdedoras, una serie de regiones capitalizadas, otra serie de regiones que no reciben capitales o que lo reciben lentamente. Ese mecanismo de financiación se llama Mecanismo Conectar Europa, MCE. En la justificación inicial de la creación de este fondo, de esta bolsa de dinero, es que como la Unión Europea lo que pretendía era que hubiera una movilización de mercancías y de personas de unos países a otros fácilmente, los cuellos de botella que tradicionalmente existían en las fronteras de todos los países de la Unión Europea, que atendían con su presupuesto las necesidades del Estado, pero no las necesidades del transporte internacional, lo que hace la Unión Europea es decir, no, a mí lo que tiene usted que hacer es que hayan conexiones transfronterizas fluidas. Para eso yo le voy a dar dinero siempre que usted haga un proyecto que sirva para que haya intermodalidad, que se eliminen los obstáculos a las interconexiones transfronterizas y, sobre todo, que los proyectos que usted me presente sean unos proyectos que puedan tener un valor añadido europeo. Es decir, que valgan fundamentalmente para crear más Europa, para hacer de Europa un cuerpo fluido, unido, integrado, que funcione de una forma más fluida. Participar dentro de las redes transeuropeas de transporte supone disponer de fondos del mecanismo Conectar Europa
para cualquiera de las infraestructuras ferroviarias o de carreteras que están diseñadas por los países europeos, por España en este caso, y que para realizarlo pues tiene que contar con el dinero del presupuesto más el dinero europeo. Otro elemento que distingue a las redes transeuropeas de transporte es que es tan grande el proyecto, requiere tanto tiempo, que ha habido que priorizar determinados itinerarios. Por eso, dentro de la red existe una red global que finalmente permitirá el acceso a todos los países de la Unión Europea y a sus regiones con unas reglas mínimas igualitarias, con unos estándares mínimos comunes, y esto piensa la Unión Europea que debe de estar conseguido en el horizonte de 2050, dentro de 30 años. Y otra red básica, que es una parte de la red global, es una malla interconectada que une los más importantes nodos y enlaces. Aquellos que tienen una mayor importancia estratégica, más tempranos, hay que hacerlos antes y tienen que estar terminados en el 2030. Dentro de 10 años, dentro de 12 años. Por lo tanto, estar dentro de la red básica, estar dentro de la red transeuropea de transporte es importante para una ciudad. Ya estar es importante. Bueno, digamos que es lo definitivo. Estar o no estar. Y una vez que se está, es más importante estar dentro de la red básica que dentro de la red global. Porque al estar dentro de la red básica, las inversiones del presupuesto del Estado van a ser más fáciles, más rápidas, van a llegar antes y van a poder, los vecinos, los ciudadanos, van a poder circular con mayor rapidez. Les decía antes las dificultades, los desequilibrios que las redes transeuropeas de transporte van a generar en el conjunto de las ciudades, pueblos y ciudades y regiones de la Unión Europea. Ven, les expongo aquí. El propósito de la red básica es garantizar conexiones eficientes, pero fíjense, entre las grandes ciudades, entre sus puertos, sus aeropuertos y los centros económicos importantes. Y la inversión, centrarse en la mejora de la infraestructura que ya existe y en el desarrollo de terminales multimodales ubicadas en determinados centros urbanos logísticos. Centros logísticos. Quédense con esta terminología. Centros logísticos porque periódicamente en la prensa local aparece una referencia logística, plataforma logística, nodo logístico, permanentemente. La Unión Europea quiere hacerlo da dinero para esto, para todo esto. La inversión en infraestructuras de la red transeuropea de transporte, les decía antes, y vuelvo a decir de nuevo, contribuirá a incrementar las economías de aglomeración de las ciudades que ya disfrutan de aportaciones económicas y que pertenezcan a los corredores multimodales seleccionados. Cuando uno ve en el mapa cómo están las cosas, se da cuenta que la política de la Unión Europea de Transportes es previsible, si no se toman medidas correctoras, acentuará las desigualdades territoriales y va a poner a prueba nuestra capacidad de resiliencia como ciudades excluidas. Ciudades excluidas. Miren, algunos indicadores aparecen. En el caso de las comunicaciones de Albacete, que siempre ha tenido fama de estar muy bien comunicada por carreteras nacionales, pero ahora la modernización de las carreteras nacionales no se hace para todas, sino solamente para algunas, para esas que van a estar dentro de la red transeuropea de transporte. Y una de ellas es
la carretera que tradicionalmente nos comunicaba con Lisboa, Valencia-Lisboa, que llegaba hasta Albacete desde Requena y continuaba hasta Ciudad Real, ya no pasa por Albacete. Esa carretera es la autovía Valencia-Lisboa, que ya no pasa por Albacete. Albacete fue excluida hace unos años en el plan de infraestructuras del Estado, teniendo en cuenta con lo que estaba sucediendo a nivel nacional. Entonces tiene un trazado diferente. De Valencia sigue por la Nacional 3, en Atalaya del Cañavate se deriva, viene hasta Atalaya del Cañavate, y de Atalaya del Cañavate viene para acá. Esta autovía perfectamente podía haber venido en esta dirección y haber continuado por esta dirección, que es la que inicialmente tenía como carretera nacional. Bueno, la hemos perdido, pues bueno, habrá que ver a ver qué podemos hacer de cara al futuro. En 1996, dentro de las inversiones del Estado, de la Unión Europea, del presupuesto nacional más la Unión Europea, se construyó el tramo de la carretera de Jaén que conocemos como Circunvalación Oeste, que es esta autovía con 2 carriles que pasa por debajo del puente que nos comunica desde Albacete con el polígono Campoyano, esta que pasa por aquí, a continuación del centro comercial de Imaginalia. Esa es la Circunvalación Oeste de Albacete. Forma parte de una carretera también, que es otra autovía, una autovía en proyecto, que es la autovía Albacete-Linares. En 1996 se puso en marcha esta autovía, pero ya en 1996 estaba funcionando otros intereses generales y las obras de la continuación de la circunvalación este de Albacete, de la autovía 32, se retrasaron y ya no volvieron a verse nada, a hacer inversión, hasta el año 2016. Así que ha habido una pérdida de eficacia en la inversión en carreteras. La licitación de obra pública en la provincia de Albacete hoy está en crisis. En esta noticia de prensa de la Tribuna de Albacete, recogiendo la información de la región, Albacete es, tras Guadalajara, el territorio con menos inversión regional desde el año 2013. La inversión regional es la que permite gastar dinero de este tipo de cosas. La región lleva su propia política de desarrollo territorial y en esa determinación de la política regional pues nos encontramos con situaciones que naturalmente no nos gustan en absoluto. Fíjense ustedes que en esta publicación también recogida de la prensa local, de la Tribuna de Albacete, me imagino que estaba publicado en todas las ciudades de la región, el eje Guadalajara-Toledo marca distancias, decía en febrero de 2018 la Tribuna. En el texto lo de marca distancias figura en ese subtexto del título de la noticia. Ahí lo pone, no sé si a la escala se puede leer a esta distancia, pero ahí pone marca distancia. En efecto, tiene sentido. Observen ustedes que se está produciendo una especie de concentración de inversiones, no solamente del Estado, de reclamaciones por parte del gobierno regional al Estado para que la autovía A40, que comunica esta parte, que es esta parte, la autovía 40, se convierta en una autovía industrial de la Corona de Madrid, como una especie. El presidente de la región en una noticia de prensa decía que esa autovía se tenía que convertir en una M80. Es decir, tenemos que vincularnos a Madrid, la región debe de vincularse a Madrid. El conflicto es que la región vinculada a Madrid es la parte de la región que está próxima a Madrid, pero la parte lejana a Madrid de la región no disfruta de las mismas ventajas y beneficios. Y la política regional europea, la política regional, es decir, castellano-manchega, que debemos esperar, es una política que atienda a todos sus componentes por igual, no aglomeración de recursos en una parte de la región porque está cerca de Madrid
y desatender o no atender con la misma intensidad al resto de los lugares de la región. Si esto se une, que vivimos en un ciclo demográfico poco grato, pues tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Es importante ser consciente de nuestra realidad con objeto de poder actuar, si es que somos capaces de hacerlo, para intentar modificarla o removerla, ¿no? La información nos habla de la prensa, de la tribuna, nos habla de que la población de la capital envejece y que llega a 41 años de media. Les he puesto como título de esta diapositiva el seísmo demográfico porque es lo que hace ya algunos años, contaba Paul Wallace, un demógrafo inglés, advirtiendo que caída de la natalidad y crecimiento de la esperanza de vida son una mezcla, un cóctel importantísimo para que al cabo de poco tiempo lo que exista es un colapso demográfico. Bueno, les he dicho Paul Wallace. Los geógrafos, y tengo aquí delante a María Dolores Alfonso, profesora de la Escuela de Magisterio, la ahora actual Facultad de Educación, ha contado esto cientos de veces a sus alumnos en la facultad. Es lo que contamos los profesores de Geografía Humana. Ojo, cuando las cosas en la demografía funcionan así, lo que podemos esperar es que suceda esto. La provincia pierde más de 12.000 habitantes desde 2012 y su techo está descendiendo. Es decir, avanzamos hacia una despoblación. Frente a esta situación, falta de incentivos, falta de infraestructuras que den oportunidades nuevas a los empresarios de la región, a la producción de la región, no cabe nada más que tomar medidas que permitan defendernos frente a esa situación. Lo que creemos que pasa en Albacete, fuera de las grandes palabras que convenga en cada momento decir, ¿no? Es que el futuro de las ciudades, cuando está en crisis, necesita por parte de las ciudades un revulsivo. La palabra que ahora mismo está de moda, pero que responde justamente a este tipo de cosas, es resiliencia. Hoy, urbes de todo el mundo están iniciando su camino, actuando para proteger a sus habitantes, a los bienes de la ciudad, al mantenimiento de la funcionalidad de la ciudad en el territorio ante posibles o reales crisis. Y eso es resiliencia urbana. La Real Academia Española de la Lengua define la resiliencia como la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Y en eso estamos, o mejor dicho, en eso tenemos que estar. Nuestra capacidad de resiliencia marcará nuestra capacidad de vencer la crisis demográfica, por una parte, pero también productiva, del empleo, del comercio, que es tan evidente cuando vemos tantos lugares, tantos locales que se trasladan, que están cerrados en el centro de la ciudad. Cuando todo esto sucede ante nosotros, digamos que estamos viendo las barbas del vecino afeitar. Así que tenemos que ver cómo resolvemos esta situación. Por suerte, hay algunos elementos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la autovía A32 está incluida en la red transeuropea de transporte, no en la red básica. Es decir, esa que se va a estar hecha en el año 2050. Ahí está incluida. Pero el que esté incluida en la red transeuropea de transporte permite que los tiempos cambien. Es decir, no necesariamente debe suceder, ni deberíamos permitir, que esta carretera, esta autovía, no solo porque mejore las comunicaciones y dé seguridad y eficacia a las comunicaciones de Albacete con
una de las comarcas de la provincia de Albacete, como es la zona de Alcaraz, la Sierra, que las mejore, no solo por eso, y que nos permita también conectar con Andalucía, es porque estamos dentro de una infraestructura europea que permite las comunicaciones de Levante con Andalucía y a nosotros estar situados en un itinerario Levante-Andalucía. Esa es la importancia. Como ven ustedes, esta carretera está aquí, de Albacete, dibujada, es la A32, es la carretera de Jaén. Por eso estamos algunas personas y algunas instituciones, incluso muchos partidos políticos, están hablando permanentemente o con cierta frecuencia de la red transeuropea de transporte. El problema es que los partidos, los militantes, las asociaciones políticas, o dependientes de partidos políticos, suelen hablar de todo esto cuando no están en el gobierno, tanto unos como otros. Y esta es una necesidad que no es de un partido ni que debe resolverla un partido político. Es una necesidad social y, por lo tanto, está por encima de las oportunidades del tiempo, ¿no? Hemos aplicado resiliencia urbana al desarrollo de la A32. Hace unos meses tuvimos, después de hablar muchas veces de todo esto, tuvimos un encuentro muy satisfactorio desde la Fundación Campoyano con el ministro de Fomento, que venía acompañando al presidente entonces del gobierno para visitar determinadas obras que se estaban produciendo en la ciudad, ¿no? La circunvalación sur creo que era lo que venía a ver. Y ahí se habló y nos trajeron la noticia que nos llenó de contento y de felicidad de que se presupuestaba inmediatamente toda la autovía de Albacete-Linares en el tramo de Albacete al límite de la provincia de Albacete. Se iba a licitar las obras, de los proyectos estaban ya hechos y se iban a licitar. Nos quedamos, como pueden ustedes entender, satisfechísimos. Y eso es así porque la ejecución del corredor de la A32 decía en su explicación de por qué había que avanzar en la construcción de la A32, decía, el propio Ministerio de Fomento decía que porque mejora la eficiencia y competitividad de la red de transporte global, porque contribuye a un desarrollo económico equilibrado que refuerza la cohesión territorial, es decir, los desequilibrios territoriales, lucha contra ellos, y la accesibilidad, la capacidad de poder desde Andalucía Oriental comunicarse con el puerto de Valencia y con Europa. Completar los grandes ejes estructurantes y los itinerarios de la red, así como el refuerzo de las conexiones intermodales y la dotación de determinadas infraestructuras estratégicas. Aquí está, sin citarlo, referencia a los nodos logísticos. Y evitar, mediante el nuevo eje, el paso de tráficos de largo recorrido por las cercanías de núcleos de población que generan molestias, un alto impacto ambiental y problemas de seguridad y de congestión. Poco tiempo después se había producido el cambio en el gobierno y de nuevo en la Fundación Campoyano, a través de sus miembros, han interesado de las autoridades actuales la construcción, avances en la A32. Todas las expectativas que se habían generado en el mes de abril, en el momento actual, están en stand-by, paralizadas. Y dentro del escenario político nacional en el que nos movemos, pues la verdad es que tanto unos como otros se sienten pues bastante... En fin, se resiste la resiliencia, por decirlo de una manera, ¿no? El otro elemento de las redes transeuropeas de transporte, como les he contado, es el ferrocarril. El ferrocarril también es trascendental. Como ustedes saben, el ferrocarril llegó a Albacete en 1855. El ferrocarril entonces supuso un empujón al desarrollo de la ciudad que acompañó paralelamente al de la creación de la capital provincial, y a partir de ese momento, digamos que la ciudad cogió un impulso enorme y su desarrollo demográfico, bueno, pues dio lugar a
a esa capacidad de modernización urbana que nos enorgullece cada vez que nos paseamos por delante de la calle Marqués de Molín o Teixeira Montegallego. Eso fue posible gracias a ese desarrollo, a ese fortalecimiento de la situación estratégica de Albacete. Muy poco después, en esa misma época en la que se estaban construyendo esos edificios de la calle Marqués de Molín, se puso en marcha un proyecto de mejora todavía de las conexiones ferroviarias de Albacete, que es el famoso nonato ferrocarril Baeza-Utiel. Un proyecto inconcluso que permitía entonces el establecimiento de una línea transversal por el interior, no por el litoral ni por el centro, por el interior, paralela entonces a unos y otros, que podía llevar desde Baeza, por Albacete y Teruel, hasta Zaragoza, de Zaragoza entonces a Huesca, bueno, a Lérida, y de Lérida cruzar los Pirineos para llegar a Toulouse. Esto ocurrió en el año 1927, pero a continuación, en 1964, se paralizó este tipo de actuaciones. En el 2010 se puso en marcha el ferrocarril en alta velocidad, y ahí lo tenemos, el ferrocarril de alta velocidad, que nos ha permitido entonces avanzar. La información que recibimos últimamente es que por la estación de Albacete el AVE se convierte, dice la prensa, en puerta a la provincia de 1000 viajeros diarios. Y eso que no lleva el itinerario que habíamos pedido que llevase. Es decir, Madrid, Albacete, Valencia, en el cual entonces tal vez los 1000 itinerarios habrían sido más, porque entonces la función de servicio regional que fue desatendida habría quedado fortalecida. Y ahora estamos en otro elemento nuevo, que modificará también la situación de Albacete, que son las redes de transporte, las redes transeuropeas de transporte, el ferrocarril, la red básica ferroviaria. Albacete, de nuevo, excluido. Ahora excluido del corredor mediterráneo, que es el que tiene todas las inversiones apuntadas sobre ellas. Bueno, pues así están las cosas, aunque algunos elementos siempre tenemos que aprovechar la energía del contrario a nuestro favor, ¿no? Entonces, lo que va a suceder con este corredor mediterráneo es que los promotores y defensores del corredor litoral mediterráneo han exigido que la conexión desde la Encina, que ahora funciona en alta velocidad desde la Encina con Alicante, próximamente actúe desde la Encina con Valencia. Es decir, cuando haya una conexión en alta velocidad desde la estación de la Encina hacia Valencia, tal vez consigamos que una comunicación rápida, segura y eficaz se pueda lograr para la estación ferroviaria de Albacete a través de alta velocidad con Valencia. Y será un detalle que nos llegará, una oportunidad que nos llegará de la mano del corredor mediterráneo. Hace poco escribí un artículo en la Tribuna de Albacete, en agosto de 2018, recordando que cuando se aprobaron las redes transeuropeas de transporte, a la cual pertenece el corredor mediterráneo, al mismo tiempo se aprobaron unos corredores transversales dentro de la península ibérica. Un corredor que conectaba con Valencia en Sagunto desde Bilbao, un corredor cantábrico-mediterráneo, y otro corredor oeste-este que comunicaba Lisboa con Valencia. Ese corredor transversal es el corredor atlántico-mediterráneo. Una vez que desde Valencia, desde el puerto de Valencia, han comprobado que sus demandas tienen eco en el gobierno de la nación, de que hay una inversión comprometida y activa de esta manera, entonces ellos mismos han puesto en valor este corredor secundario atlántico-mediterráneo que fortalecerá las posibilidades de su propio corredor mediterráneo, para el cual el Ministerio de Fomento ya ha prometido que circulará en el año 2021, próximamente. Nosotros, Albacete, queda incluido en la red básica del corredor ferroviario de mercancías
Atlántico-Mediterráneo, queda incluido desde el primer momento. El cambio de situación es que, gracias a los intereses de los promotores del corredor mediterráneo en Valencia, y es lo que advertíamos en el mes de agosto a los gestores del desarrollo de las infraestructuras en Albacete, lo que estaba pidiéndose es que el corredor que pasa por Albacete pudiera disfrutar del mecanismo Conectar Europa, es decir, que entrase dentro de las prioridades de la Unión Europea para el septenio 2021-2027. Eso es lo que pedíamos. Y gracias a las gestiones de los dirigentes del desarrollo de este corredor mediterráneo, ellos requieren, para su propio desarrollo, extender su alcance de forma radial hacia el norte, mejor dicho, hacia el noroeste y hacia el centro. Con lo cual, recientemente, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha participado en Bruselas en una reunión del Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea y ha negociado que la conexión Valencia-Albacete-Madrid pase a formar parte del corredor mediterráneo. En Albacete ha pasado desapercibida esta novedad, que es una importantísima novedad, porque ahí entramos a ser considerados dentro del corredor mediterráneo. Una oportunidad por explotar, que naturalmente no deberíamos de dejar pasar. Especialmente cuando estamos hablando de nodos logísticos, cuando permanentemente se está hablando de ese tipo de cosas. Nuestra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, ha desarrollado también su propio plan de nodos logísticos. En Albacete existe una instalación logística que realmente ha pasado desapercibida para la mayoría de los ciudadanos. Hay una instalación logística en la estación de Albacete que está preparada para la intermodalidad del ferrocarril y la carretera y que está funcionando bajo mínimos como autoprestadora de servicios. Es decir, que cuando un empresario tiene necesidad de cargar, de montar en el tren su producción, puede utilizar esta estación logística, avisa a Adif que tiene una carga pendiente y entonces viene un empleado de Renfe que reside en Alcázar de San Juan, viene, abre el tenderete, produce el cambio, monta en la red ferroviaria el vagón y sale. Es decir, autoprestadora de servicios. Cuando hablé con ferroviarios sobre esta situación, me decía, es como una estación de gas, como una gasolinera de autoservicio. Para definir qué es esto de una estación logística de Adif autoprestadora de servicios. Es decir, es un recurso importantísimo para la ciudad, semi-ocioso, que nunca se ha impulsado su explotación a pleno rendimiento. Y que tenemos una oportunidad, por lo tanto, de aprovechar. Desde Comisiones Obreras, que tiene una actividad en el sector ferroviario bastante desarrollada e intensa, el debate de los nodos logísticos ocupa un lugar muy importante y no ceja de comunicar y hacer presente la necesidad de reclamar que se use la plataforma logística de Adif. Pero no solo la plataforma logística, evidentemente, sino también el resto de actividades. Así que a estas alturas de esta conferencia, y para no alargarme mucho más, podríamos hacer como una especie de plan estratégico de Albacete. Entre nosotros que estamos aquí, que no tenemos capacidad para hacerlo, pero vamos a plantear algunas necesidades que podía contemplar ese plan estratégico de Albacete y provincia, no de Albacete solo ciudad, de la provincia de Albacete y su capital, que ambas están íntimamente unidas y no deben funcionar como dos entes administrativos aislados, cada uno por su lado, sino
buscando un bloque. En primer lugar, la plataforma logística de Adif. Objetivo inmediatos. Estamos en el 2018, terminándolo. En el año próximo, 2019, Albacete debería formar esa plataforma logística como un puerto seco. Es decir, requiere las gestiones necesarias para que haya una autorización aduanera, de gestión aduanera de cargas y descargas en la ciudad de Albacete. Este tipo de actividades podría ser una bandera de la ciudad y de la provincia, y de su entorno y de toda su comarca, porque desde Albacete podrían embarcarse y enviarse recursos de la agricultura de toda la Mancha hacia el puerto de Valencia, que es hacia donde actualmente van, con determinadas complicaciones a la hora de que algunas de las cargas que se envían tengan algún conflicto de gestión. El segundo punto que debíamos tener, del cual se está hablando, y yo quiero hacerlo ver aquí, es que como objetivo inmediato la red ferroviaria de Albacete requiere la existencia de trenes AVAN. Son trenes de distancia media, no de largo recorrido, que circulan por la línea de alta velocidad con los mismos estándares que los trenes AVE, pero tienen una tarifación diferente y que permiten entonces disponer de unas tarifas más accesibles para el ciudadano. Y ya que estamos pagando el recorrido desde Madrid, de Albacete a Madrid, dando el recorrido con un montón de kilómetros más por tener que hacerlo en la forma en que se estableció, finalmente, pues cuanto antes, Albacete debería de contar con trenes AVAN que permitiera la comunicación a precios más reducidos, pero sin merma del tiempo recorrido, entre Albacete-Valencia, entre Albacete-Alicante y entre Albacete-Cuenca-Madrid. Trenes AVAN. Apenas se habla. Algunas ciudades ya lo dicen, ya lo han pedido. Cuenca ha pedido, y no sé si lo tiene ya, un AVAN de Cuenca a Madrid. Hacerlo desde Albacete-Cuenca a Madrid es una necesidad urgente, de resolución urgente. Evidentemente, cuando la estación de La Encina permita el paso de los trenes de alta velocidad desde Albacete a Valencia por La Encina, pues los trenes AVAN deberán ser una aspiración y una demanda social en Albacete inmediata. Fíjense, a más largo plazo, en el 2030 o en el 2050, el 2030 mejor que en el 2050, dentro de la Carta a los Reyes Magos de Albacete, de ese plan estratégico, debería recuperarse el eje ferroviario Baeza-Utiel. Porque entonces convertiríamos la A32 y este eje ferroviario Baeza-Utiel en un auténtico corredor multimodal. En un corredor multimodal que aprovecha un itinerario natural, el corredor Levante-Andalucía, no solo de carreteras, sino también de ferrocarriles, formando parte de la red transeuropea de transporte. Es una demanda que hemos dado por perdida. Y yo no dejo de pensar que, puesto que era una gran idea el ferrocarril Baeza-Utiel en el momento en que se diseñó, hace 90 años, no tenemos por qué olvidarnos de ella. No les preocupe el que se haya convertido el trazado del ferrocarril Baeza-Utiel aquel en vía verde. Ese itinerario no serviría hoy para una línea de alta velocidad. Habría que modernizarlo, ir directamente a un itinerario paralelo, nuevo, pero no sobre lo existente. El elemento siguiente, como objetivo para el año 2030, es tener como meta que Albacete recupere su condición y la valoración de su situación geográfica, de su situación geoestratégica, la condición de encrucijada. No encrucijada solo de carreteras y de ferrocarriles, es decir, encrucijada de
corredores multimodales pertenecientes a la red europea. El eje Madrid-Albacete-Valencia, donde ya estamos a nivel ferroviario, aunque estamos como un punto pasivo, porque por Albacete están pasando hoy mercancías que vienen de Madrid a Valencia, pero pasan. No sé si se acordarán ustedes que en el debate de la instalación del tren de alta velocidad de la Madrid-Valencia, los políticos de entonces nos adormecieron diciéndonos: les aseguro que el AVE pasa y para en Albacete. Pasa y para. Pues vamos a ver cómo conseguimos que los trenes de mercancías pasen y paren en Albacete. Es decir, la estación de Albacete requiere completarse con un nodo logístico que dé servicio a la expedición de mercancías de alto volumen y de largo recorrido de agropecuaria, la producción de cebollas, por ejemplo, que se exporta a través de este tipo de novedades, ¿no? Ferroviaria, o del ferrocarril que se utiliza para el transporte del vino o para el transporte del aceite. Bueno, que a ustedes se les ocurrirán más y seguro que a los productores tendrán muchas utilidades, posibilidades si esto funcionara de esta manera. Corredores multimodales, les ayuda a pensar Madrid, Albacete, Valencia y Levante, Albacete, Andalucía. Esto en ferrocarriles, pero también piensen ustedes en las carreteras. Y de nuevo les hablo del objetivo autovía de la A32 Linares-Albacete. En su momento, la autovía Linares-Albacete será muy bien recibida, es muy urgente y muy necesaria su construcción, pero teniendo en cuenta cómo se están desarrollando otras carreteras de nuestro entorno, como es la autovía que desde Murcia, a través de Caudete y de Caudete y continúa hacia Valencia, esa autovía, es decir, que va a tener muchos problemas de congestión, la autovía que va desde el puerto de Almansa a Valencia, va a tener grandes problemas de congestión conforme se mejoren las comunicaciones de Murcia con Valencia a través de esa autovía. Cada vez es más necesaria la autovía A32 Albacete-Linares y desde Albacete hasta la Nacional 3, para que desde Albacete, desde Jaén y Albacete, se pueda acceder a Valencia no a través solo del puerto de Almansa, sino directamente a través de la conexión con Requena. Por eso les he puesto aquí el toque de atención, autovía A32 Linares, Albacete, Requena. Tiene que estar en la agenda de las demandas locales, el presente, que es la A32, y el futuro cercano, la continuación, la transformación de la Nacional 322 en el espacio de Albacete-Requena, también en autovía para conectarla directamente con la Nacional 3, que es la que facilita la entrada al puerto de Valencia. Y termino con objeto de darles tiempo a que ustedes me digan lo que quieran. Y si no me dicen nada, pues nos iremos tan contentos y felices hoy temprano, porque he conseguido hacer una presentación corta, Carmen, para responder a tus indicaciones de siempre, ¿no? Les dejo con este mensaje. Hace 8, 10 años, cuando debatíamos acerca de la importancia del tren de alta velocidad, decíamos, no nosotros solos, sino en el entorno académico, decíamos que pertenecer al club de los centros integrados, de los centros urbanos que tenían alta velocidad, era para muchas ciudades de tamaño medio europeo la única garantía para permanecer en el mapa de Europa. Tener
estación de alta velocidad era para la ciudad media estar en el mapa de Europa. Hoy podemos modificarlo y añadir, porque ha sucedido. Es decir, lo de las redes transeuropeas de transporte ha sucedido en los últimos 7 años. Así que es el problema más actual. Pertenecer al club de los centros urbanos que están integrados en la red transeuropea de transporte es para muchas ciudades de tamaño medio europeo, la única garantía para permanecer en el mapa de Europa en el futuro. Por eso termino la conferencia con esta referencia. Piensen ustedes si nuestro objetivo ya no es solo parecernos a Zaragoza, es decir, desarrollar la ciudad para que alcance una población de 250.000 habitantes, 300.000 habitantes, que permitirá que tenga todo el equipamiento social suficiente y cultural suficiente para poder servir mejor a la población albacetense y de todo el entorno territorial que está en su alcance. Es decir, potenciar nuestra capacidad de servicios. Entonces, el objetivo ahora ya no es solo parecernos a Zaragoza. Es sentirnos y actuar para tener como objetivo que Albacete es una ciudad europea. Y eso debemos aspirar. Nada más. Muchas gracias. Pasamos ahora al turno de preguntas o intervenciones, si alguien quiere... Sí, aquí tenemos una señora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Miguel, muchísimas gracias por tu maravillosa conferencia y es un placer volver a ser alumna tuya. Siempre lo fui y sigo siéndolo. Pero me viene a la cabeza una admiración que has puesto en mayúsculas cuando has puesto trenes Avant ya. Me he sentido debajo de una pancarta que paseamos por la calle ancha diciendo la universidad ya para Albacete. Ese término resiliencia que tú has nombrado, que parece tan moderno y tan innovador, desconocido, ya en aquel momento nosotros lo hicimos mover y permite que nos pongamos en primer lugar, porque creíamos que necesitábamos la universidad para sentirnos como una ciudad más dentro de España y como una región a la que tenían olvidada. Entonces, en esa capacidad de resiliencia veo muchísima esperanza. Has dado una charla en la que no lo tenemos todo perdido. Hemos luchado tanto por esa universidad, hemos luchado tanto porque Albacete fuera la capital regional. Se pasó a Toledo porque hubo una serie de conveniencias políticas y demás, pero yo creo que ahora nosotros quizá estamos un poco pasados de tueste, ¿no? Pero hay mucha gente joven que creo que no está aquí y es a la que hay que hacer conocedores de toda esta situación. Los políticos jóvenes creo que deben de contar, siempre lo hemos pedido, que los departamentos de geografía de análisis regional estuvieran presentes en los ayuntamientos, porque podíamos dar muchas ideas, ¿no? sobre... Entonces, yo veo que la gente joven no está en estos temas y creo que todos lo pensamos. Estamos en otro rollo, como dicen ellos. Y esto es fundamental para ellos. Nosotros ya al fin y al cabo tenemos la tarjeta dorada, hablo por mí, y el AVE me permite ir a ver a mis nietos ir y venir y con eso me conformo. Pero ellos sí que tienen una posibilidad muy grande. No sé cómo se podría hacer esto más, transmitirlo a más población y que esto fuera un tema más candente. Quizá para ti que lo estás trabajando es muy importante, pero yo creo que la ciudad de Albacete, a excepción de nuestros comerciantes o nuestros empresarios, pues todo esto está desconocido. Me encanta haberte oído, ver que hay esperanza en todo esto y agradecerte porque preguntas, pues vienen muchas, pero son quizá un poco más técnicas, que tampoco estoy yo no creo que sea el momento. Agradecerte de nuevo tu charla y desde luego saber que los geógrafos seguimos vivos y que si necesitan de nosotros, que tiren de nosotros, porque sabemos de estas cosas,
Muchísimas gracias y perdón por mi extensión. Muchas gracias, María Dolores. Muchas gracias. Bueno, cuando escuchas a un alumno que te dice estas cosas, pues te sientes bien, ¿no? Pero claro, es un poco clave, ¿eh? Somos equipo propio, ¿no? Jugamos en casa. Evidentemente, aquello de la universidad nos salió casi bien, ¿eh? Y podemos agarrarnos y celebrar que esa parte de casi salió muy bien, ¿eh? Salió muy bien. El tiempo, pues, en fin, coloca cada cosa en su sitio y esperemos que terminará conectándolo en su sitio como sea. Hablar de los jóvenes ahora mismo está bien, pero cuando miramos la pirámide de población, nos damos cuenta de que ya no podemos ubicar todas nuestras esperanzas solo en los jóvenes. Porque la pirámide de población ha desaparecido la juventud, está abultada en las edades adultas, y como están las edades adultas, pues no podemos dejar de dar mensajes a las edades adultas para que las edades adultas, que también tienen su capacidad de actuación y su posibilidad de intervención, estén interesadas como lo están, tal vez no informadas, y mi intención es informar, para que una vez que estén informadas y conozcan, determinen si les interesa actuar o lo quieren dejar pasar. Mi visión de las cosas es que en Albacete existen 3 o 4 actividades de jubilados relacionadas con la universidad. Está la Universidad de Alumnos de la Experiencia, está la Universidad José Saramago, dentro de la propia universidad, los cursos de la Universidad Saramago, está en las universidades populares Saramago también, donde se reúnen personas que están superactivas e interesadas y que no todas conocen ese tipo de cosas que están pasándole, que están sucediendo a su alrededor y pasándole. Así que muy bien motivar a la gente joven, pero después de ver la cantidad de anuncios de colonias que nos están dando en estos días, creo que podemos hablar de momento a otra generación, ¿no? Y esperemos que alcancen también esa posición nueva y entonces tengan ya unas preocupaciones más generales que las que se deducen de la compra de colonias, como se ve, básicamente. Y bien, pues nada, seguiremos en esta situación y es cierto que mi intención en este tipo de conferencias es dar a informar o informar y dar a conocer la situación, la situación que considero o los elementos que forman parte de la situación, destacando algunos de los elementos que forman parte de la situación, pero desde una perspectiva o desde un punto de vista positivo, esperanzador. Mientras hay tiempo, hay esperanza. El tiempo juega a nuestro favor, así que vamos con él, para adelante y ya está. Por favor. Hola, buenas noches. Gracias por su conferencia, la he disfrutado mucho. Venía a hacerle 2 preguntas, sobre todo interesarme porque hace ya también unos 8 o 10 años se habló mucho de la ciudad del transporte como algo que complementaba la intermodalidad de la línea ferroviaria de transportes. Y también la segunda cuestión era referirme al parque logístico que está construido al lado del aeropuerto de Albacete, el cual la verdad que es un páramo desierto. Se ven 4 fábricas de Eurocopter y las añejas a él, las que dependen de Eurocopter, que incluso creo que tiene una conexión directa para aviones desde la propia base, en la cual está cerrada con una cadena o con una valla, o vamos, que está construida pero todavía no está en práctica, si también afectaría a la idoneidad de que se fijen esos módulos logísticos en Albacete. Gracias. Muchas gracias. Tiene usted toda la razón. No solamente existen recursos ociosos de este nivel o de este sector en la estación de Adif, sino también
tenemos un pomposo parque aeronáutico y logístico que no tiene todo el desarrollo en el que confiábamos y teníamos puestas nuestras ilusiones y expectativas muchas personas en Albacete. Es cierto. Pero justamente para que ese parque logístico y aeronáutico pueda tener todas las capacidades, pueda desarrollar todas sus capacidades, desde algunos lugares, desde algunas entidades de Albacete, de nuevo tengo que hablar de la Fundación Campoyano, estamos dando la vara, y disculpen la expresión, para que la carretera de circunvalación sur de Albacete se termine de una santa vez y que no continúe languideciendo, construyéndose a paso de tortuga. Esa carretera, vista a nivel, con una visión corta, local, parece que es intrascendente, pero esa carretera, desde un punto de vista estratégico de Albacete, es importantísima. Primero, porque da facilidad a quienes hacen el recorrido, largos recorridos, para pasar por Albacete. Es decir, todo lo que pasa por Albacete es potencialmente susceptible de dejar dinero en Albacete. Dejar dinero en Albacete supone generar empleo en Albacete. Generar empleo en Albacete supone generar bienestar para los vecinos de la ciudad y capacidad de desarrollo. El logístico, el parque logístico y empresarial, el parque aeronáutico y logístico de Albacete tendrá mejores oportunidades de desarrollo. El aeropuerto de Albacete tendrá mejores oportunidades de uso cuando esa circunvalación sur esté terminada. Nosotros, sí, hay muchas personas que creemos que eso debe ir mucho más deprisa. Realmente debería estar terminado ya, porque en el año, a ver si digo las cosas bien, 2016 se licitó esa obra que debía durar 3 años y está terminada el tercer año. Bueno, era el 2015 cuando se puso, ¿no? Aunque empezó en el 2016. 15, 16, 17, 3 años. En el 18 debía estar terminada. En el 18 no va a estar terminada. Y si no se insiste para que se invierta dinero, el que necesita la terminación de esa autovía, de ese ramal, de ese tramo de autovía que pertenece a la A32 precisamente, si no se presiona, o sea, no se actúa para que se consiga que se termine cuanto antes, darle celeridad, no es una petición de que se termine porque así estamos mejor. No, es que es geoestratégico para Albacete, para esa comunicación. Y el aeropuerto tendrá más posibilidades y el parque logístico tendrá capacidad de poder ser utilizado directamente sin entrar desde la circunvalación de Albacete. Que no tiene ningún sentido que ningún empresario traiga un camión de alto recorrido con un remolque al parque logístico a través de la circunvalación de Albacete. Eso no tiene sentido. Tiene que venir por fuera. Y por fuera es la circunvalación sur. Tiene toda la razón. Entonces, Albacete tendrá mayor potencial de cara al exterior para cualquiera de sus estrategias cuando esa circunvalación sur esté terminada, que es parte de la A32. ¿No? Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. ¿Qué? Disculpe, también de respecto, yo soy... Sí. La primera cuestión era la ciudad del transporte. Esa, sí, es verdad, perdone. Disculpe. Sí, claro, la ciudad del transporte, desde mi punto de vista, es importante, pero no menos importante, porque prácticamente un nodo logístico puede englobar todo. La actuación de un nodo logístico puede contener una ciudad del transporte. La ciudad del transporte no puede tener un puerto seco. Un nodo logístico puede tener una ciudad del transporte y un nodo logístico. Es decir, centrarnos en pedir o en aspirar a tener, a organizar una ciudad del transporte, para mí es una petición estrecha. Creo que lo importante es un polo, un nodo logístico. Pero un nodo logístico solo para que
el transporte de mercancías y de utilización logística se desarrolle, no es suficiente. En Albacete hay empresas logísticas. Si hay un nodo logístico, quiere decir que aparecerán muchos más empresarios de mayor envergadura logística y ojalá pudiéramos tener en Albacete instalaciones del tipo de las que desde la región se están potenciando para Illescas. Illescas está formando un nodo logístico importantísimo, con apoyos, ¿no? En Albacete, pues tal vez, alguna vez estará, ¿no? Todo dependerá de la capacidad de gestión que tengamos y de la forma de posicionarnos. Cuando habló antes mi compañera, la doctora, la profesora Alfonso, hablaba del tiempo en el que hablábamos de la región y nos ilusionamos para entrar a la región y hablaba de la capital regional. Pues, naturalmente eso era un as en la manga, por lo tanto oculto, y nunca se jugó, porque las circunstancias no lo permitieron. Creo, y por eso lo digo a ustedes con toda ilusión y con toda modestia, que nos equivocamos. Pero es muy fácil decir que nos equivocamos a toro pasado. En el conjunto de las comunidades autónomas españolas hay comunidades de todo tipo. La importancia de ser capital de comunidad autónoma es que mantienes la interlocución con el Estado vis a vis. Al no ser capital autonómica, todas nuestras comunicaciones, nuestros vis a vis con el gobierno, tienen que hacerse a través de un intermediario, que es el gobierno de la región. Y depende de que el gobierno de la región le parezca bien o no lo que nosotros planteamos. Por eso, María Dolores, creo que nos equivocamos al no plantear Albacete región uniprovincial. Región uniprovincial. De esa manera, la interlocución directa de los gestores locales con el gobierno no se habría perdido. Tenía otra pregunta, pero sí. Muchas gracias por su conferencia. Efectivamente, la cuestión europea Acérquese el micrófono a la es boca. importante, pero existe otra cuestión que nos afecta a todos los albaceteños y en mayor medida. Precisamente han hecho referencia del AB20, la circunvalación municipal, de carácter municipal. Resulta que se proyectó hace 20 y tantos años y según los técnicos estaría en 4 años terminada. Después de 20 y tantos años, que no llegan ni a la mitad de la realización de la obra, resulta que los albaceteños todos, entre todos, a mayor o menor medida, hemos pagado varias AVEs 20 y no la tenemos. Al que se le ocurrió la peregrina idea de que cuando urbanizaran allí le fueran haciendo el trocito de AVE 20, que es vergonzoso, porque ya los tramos hechos tienen hasta aparcamiento. Vamos, una circunvalación moderna con aparcamiento para coches tiene gracia la cosa. Entonces, no hay que ser economista para saber que los que urbanizan aquello, si le hacen gratuitamente al municipio el tramo de AVE 20, eso es un gasto general, ya digo que no hace falta ser economista, y se va traduciendo y llega hasta el que compra el pisito. Y la palabra es, pregunto, ¿por qué el que compre el piso tiene que pagar una circunvalación municipal que puede pasar cualquier ciudadano del mundo? Muchas gracias. Es más, es que se han construido, en el lugar donde tiene que pasar la circunvalación, se han hecho edificaciones, construcciones, y el ayuntamiento no se da cuenta. ¿Sabe usted? Así que a ver si hicieran... Ahora hay un ejemplo grande, el tramo donde está el jardín botánico, que se ha abierto el año pasado, hace 2 ferias, se abrió una de las partes
del tramo de circunvalación donde pasan miles de coches al día. Ha aliviado enormemente no solamente la magnífica autovía, los 4 kilómetros que ha hecho en la carretera de Las Peñas, la carretera de aviación, que conecta con la que están haciendo, la circunvalación sur, que eso va a ser realmente una obra que se cumplirá en los plazos establecidos. Así que, por favor, que los políticos, además, ahora tenemos la suerte de que los plazos que tenían las empresas constructoras para urbanizar se les ha cumplido. Y nuestro excelentísimo ayuntamiento tiene plena libertad ya para mandar y realizar la AB20, que la necesita Albacete mucho más de todo eso tan importante que nos ha estado hablando de lo de Europa. Bueno, más todavía porque es el día a día. Bien, bien. Como ven, les decía al principio de la conferencia que nos movemos en un mundo a diferentes escalas. Hay una escala cercana, el día a día del vecino, hay una escala intermedia, que es de toda la ciudad, hay una escala provincial, hay una escala nacional, hay una escala europea, y en cada una de las escalas hay una forma de actuar y una forma de interpretar la realidad. Albacete tenía una carretera de circunvalación que se ha desdoblado y que está llamada a tener una intensidad de tráfico mucho mayor en la medida en que estamos, esto es un plural genérico, ¿no? Se está haciendo una remodelación de la movilidad urbana en el casco central, en el centro de la ciudad, y al hacerse una modificación de cómo se circula por el centro, va a repercutir ese estrechamiento, esa lentitud, como objetivo sostenible de la circulación en el centro de la ciudad, va a tener como repercusión inmediata la intensificación de la circulación por la antigua circunvalación, ahora ya una vía urbana con 2 sentidos y con 2 vías en cada sentido. El tráfico que por ahí circula cada vez va a ser más alto, para ir de una parte a otra de la ciudad, evidentemente. Y desde ahí radialmente nos vamos a meter hacia donde cada uno vayamos. Pero la ciudad va a tener, además de esa circunvalación transformada en un bulevar, además de eso, va a tener la AB20, construida a la que se ha referido. Y además de la AB20, la circunvalación sur, otra más. Cada una de esas vías se financia con dinero procedente de distintos bolsillos. La circunvalación sur se financia con dinero del Estado, de todos los contribuyentes. No solamente los españoles que viven en Albacete, de todos, presupuesto del Estado. Y pedimos que se dedique dinero del presupuesto del Estado a terminar cuanto antes esa circunvalación sur. Y tenemos todo el derecho a pedirlo. Y además pedirlo insistentemente. En serio. Cuanto antes se termine, las capacidades de Albacete, ciudad, de poder servir a sus ciudadanos y al resto de los ciudadanos que están en su entorno, para hacerlo mejor, y por eso lo pedimos. Y está la circunvalación, la AB20, que la AB20 es una circunvalación, digamos, otra vía urbana. No una circunvalación como la circunvalación sur. Es otra vía urbana paralela a la circunvalación tradicional. Por eso tiene rotondas que cambian la prioridad del que circula por ellas en función de que te entre por la izquierda o te entre por la derecha. Entonces ya es otra cosa distinta. Además, se financia con dinero local. Así que hay que ver qué capacidad de dinero tenemos a nivel local para terminar cuanto antes esa situación. Estrategia que permitía la administración, la gestión administrativa y económica en tiempo pasado reciente, es que al desarrollarse urbanísticamente la ciudad en ese sector, pues las plusvalías que se obtenían por parte de los promotores de esas zonas de la ciudad
repercutiese también en beneficio de toda la ciudad. Y por eso se diseñaba esa autovía y con dinero local se hacía. Que repercutía en eso, en el precio de todo, ¿eh? Y en el uso de todos. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis de 2008? ¿Se acuerdan ustedes de la burbuja inmobiliaria? ¿Se acuerdan ustedes de los problemas que hemos tenido desde entonces hasta el 2012 y en el 2012 no se han resuelto las cosas hasta el 2018? Estamos así. Yo quisiera que cuanto antes se terminase, y para todos sería muy bueno que se terminase cuanto antes la AB20, ese nuevo bulevar AB20, que permitirá, a su vez, que esa intensificación del tráfico que se va a producir en la antigua circunvalación, hoy bulevar, se traslade a esa carretera. Porque si no se hace eso, nos vamos a encontrar con una circunvalación tradicional, histórica, atestada, llena de congestión y con problemas de circulación. La AB20 es muy importante para el desarrollo de la ciudad, muy importante. Pero hay que saber que la financiación que se tiene para esto es una financiación local. Y esta ciudad, señores y señoras, está en crisis económica. Hay que ser conscientes de eso. Y si estamos en crisis, quiere decir que tenemos muy pocos recursos. Y lo que tenemos que hacer es pensar en cómo mejoramos nuestra capacidad para obtener recursos. Estoy con usted, pero no sé si consigo transmitirle que el futuro cercano es posible, con respuestas adecuadas. Bueno, con respuestas asumibles. ¿Alguna cuestión más? No, Creo no que estamos en tiempo final. Y tampoco Sí. hay tiempo. Ahora Carmen, la presidenta, te va a hacer entrega de un recuerdo que es el árbol de Aluex. Hombre, qué bonito. Muchas gracias. Bueno, Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, sí. Muy bien. este año, bueno, el 15 aniversario. Muy bien. Ah, pues habéis puesto a tope. Muchas gracias. Un obsequio muy bonito. Y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y nos vemos ya el año que viene. Feliz Navidad y próspero año nuevo.